Buen día a todos los presentes y a mis colegas de mesa. Hoy lo que me toca es presentar una visión panorámica de América del Norte, con un enfoque claramente a Estados Unidos. Esto tiene una ventaja, que ese es un país suficientemente conocido, están las noticias ahora, tenemos elecciones y en general casi todos tenemos una idea de lo que ofrece las ventajas o diferencias que tiene respecto a otros mercados, y esto lo percibimos también en el Global Executive MBA. Es un país que se conoce más. La desventaja es que es un país enorme, por tanto hablar de Estados Unidos como una masa es muy difícil, dar algunos datos macroeconómicos, pero se puede precisar muchísimo sobre si hablamos de costas y centro, depende de los estados, es un país federado, en fin, muchas complejidades. Entonces, voy a empezar con la visión macro sobre la economía americana. Algunas de las variables macroeconómicas para el 2011, simplemente como un punto de comparación. Fijaros que es una economía en América del Norte, que es básicamente Estados Unidos, prácticamente toda ella, que es equivalente a la Unión Europea en su conjunto. Es una economía muy grande, son más o menos 300 millones de habitantes en el caso de Estados Unidos. Fijaros con un PIB de 16 trillones en este caso, comparados con la Unión Europea con 17. La Unión Europea como tal es la primera economía todavía del mundo, seguida muy de cerca por el NAFTA, Estados Unidos, y claramente el NAFTA, que como veis, Canadá es 1.7 trillones y México 1.1, por tanto realmente gran parte de América del Norte es Estados Unidos. Como punto de comparación también, si vemos el PIB español estaba, según datos oficiales, en 1.3 trillones, el caso es más o menos Estados Unidos equivale a 11 veces la economía española, ¿no? en tamaño. Quizás una segunda variable que es interesante ver, además del tamaño, que es enorme por supuesto, es la tasa de crecimiento. Lo que vemos es que en general América del Norte tiene una tasa de 1.8, que es una tasa relativamente modesta, quizás respecto a lo que nos tenía acostumbrados. Es un crecimiento moderado, pero en todo caso superior a lo que vemos en la Unión Europea, por supuesto, y en el caso de España como uno de los países donde vamos con menor crecimiento, ¿no? Dentro de ello también vemos que hay diferentes niveles de crecimiento. México, por supuesto, es un país que viene de más atrás. Viene rezagado en términos de PIB per cápita y demás, y por tanto exhibe una tasa de crecimiento que es casi el doble de Estados Unidos, y Canadá, que es una economía relativamente más dinámica, ha sido bastante exitosa en atraer inversiones, y respecto al tamaño de esa economía son siempre importantes, ¿no? El PIB per cápita quizás vale la pena destacarlo. Fijaros que Estados Unidos tiene un PIB per cápita que es un 50% superior a España, y bastante superior a la media de la Unión Europea, que es 34 versus 48. Y yo diría que son algunas de las variables importantes. Es una economía grande, con un crecimiento superior al de la Unión Europea como principales países desarrollados, y un PIB per cápita un 50 superior en el caso de Estados Unidos. Respecto a actualidad y perspectivas para el futuro, claramente lo que vemos y percibimos es se encuentra, la economía americana está en una frágil recuperación todavía, se encuentra en un proceso de desapalancamiento, como lo tenemos también en el caso de Europa. La estimación del crecimiento estaba en el 2.2% trimestral anualizado para el primer trimestre de 2012, y está esto curiosamente impulsado en gran parte por gastos de consumo personal. O sea, la economía americana había mostrado una mayor tasa de ahorro, ¿no es cierto?, respecto a la tasa de consumo, que ha tenido enorme, o de apalancamiento y de deuda también, y ahora vemos que ha habido un repunte en esta variable, que es, por cierto, lo que siempre ha dinamizado la economía americana, ¿no? Yo diría, si este es una frágil recuperación, va avanzando a un ritmo razonable. La otra cosa es que sí ha mostrado una disminución en la tasa de desempleo, especialmente la tasa de paro en los últimos meses. Curiosamente estamos justo alrededor del 8%, que ahora comentábamos en las elecciones americanas. El 8% puede ser la cifra mágica, ¿no? No hay presidentes que hayan sido reelegidos con una tasa superior al 8%, y ahí está el debate sobre si. En todo caso, todos los analistas coinciden que si la tasa de desempleo o de paro fuera inferior al 8%, el presidente Obama está en una mejor situación electoral ahora, ¿no? Es un tema que habrá que seguir. Están allí, recientemente han intentado poner en marcha distintas políticas expansivas, muchas de ellas monetarias también, para intentar reducir esta tasa de paro, y todavía el efecto no ha sido el esperado, aunque sí que ha habido algún avance. La inflación, como sabéis, una diferencia importante entre el rol del Banco Central Europeo y la Fed americana es la misión que tiene. Claramente el Banco Central Europeo, como hemos descubierto estos últimos meses, años, en fin, está orientada al control de la inflación. En el caso americano tienen el control de inflación y también la reducción del paro o la actividad económica, que es equivalente, ¿no? Entonces la inflación no es un indicador tan importante para ellos. Están dispuestos nuevamente a tolerar inflaciones mayores a las nuestras a cambio de menor desempleo, menor paro, mayor actividad económica. Lo que sí vemos
eso es que ha habido, en principio, los precios del petróleo y demás sí que han tenido un impacto en la tasa de inflación, pero dentro del rango aceptable, menos del 4%, que es perfecto para la Reserva Federal en este caso, ¿no? Por cierto, un detalle es que con las reservas de shale gas y demás que van descubriendo cada vez, o que la tecnología permite explotar más en el caso americano, quizás el impacto de los precios del petróleo internacional sean cada vez menores en las decisiones de política interna, pero es un proceso que iremos observando. Y finalmente, quizás la previsión para 2013 es que otra vez es el crecimiento en general. En 2012-2013 se sitúa entre el 2,3 y 2,2%, que otra vez es una tasa razonable, aunque menos de lo que desearían, y en todo caso superior a la nuestra como Unión Europea. Y lo que también se observa, en principio, es que hay una tendencia clara a mantener los tipos de interés bajos. Esto es una característica de la Reserva Federal. Siempre que han tenido un periodo de crisis, han mantenido las tasas de interés muy bajas durante un largo tiempo. Parte de ella es la explicación de por qué hemos tenido este proceso de endeudamiento tan grande en el caso americano, ¿no? Hubo un par de cosas más, simplemente sobre la inflación otra vez. Más de un 70%, 82%, depende cómo lo veamos. Si lo medimos de los encuestados, esto era unas expectativas de acciones por parte de la FED respecto a la inflación, nos decían que creen que será menor al 4%, insisto, el 4% es una cifra perfectamente razonable para ellos, por tanto no se espera ninguna locura, no se espera tampoco una gran emisión monetaria otra vez como ya han hecho, han inyectado varios trillones en la economía, como sabéis, con distintas operaciones, y lo que también vemos es que la tasa de desempleo, que son las barras azules que veis en el gráfico a la izquierda, ha ido disminuyendo, y la tasa de crecimiento del PIB ha ido avanzando o se ha mantenido relativamente estable, repuntando en este último periodo. Quizás algunas cosas también comparadas en el contexto mundial, y aquí quizás sí que queremos enfocar cuál es el rol o la contribución de Estados Unidos al crecimiento global. Como veis, las previsiones para 2012-2013, las he mencionado, 2.3, 2.2, en general un crecimiento relativamente frágil, pero saludable, por supuesto muy superior a la media de la Unión Europea, como vemos, probablemente un decrecimiento del 0,2 en 2012 y un crecimiento del 0,9 en 2013, y en general todas las economías europeas, que es Alemania, fijaros que en 2013 se recupera algo, crece al 1,6, pero sigue estando debajo del crecimiento de la economía americana, incluido el Reino Unido, que también está debajo del promedio americano, y en cambio Estados Unidos estaría medio camino en tasas de crecimiento respecto a los países emergentes como América Latina o Asia, excluida China. China, como siempre, va a un ritmo superior, 8,3, 8,7, y en general otras economías, los Eagles en general van 5,8, 6,4, ¿no? Por cierto, la contribución americana, fijaros que en el fondo contribuye con un 2,3, 2,2 en los 2 años, 2012-2013, a un crecimiento en el mundo de 3,6 o 4,0. O sea, claramente Estados Unidos crece y contribuye, pero menos del promedio que tenemos esperado para el mundo. En general estamos dependiendo de los países emergentes, como ya sabemos, para tasas de crecimiento al menos. Ya es este gráfico, aquí lo que nos permite ver la barra verde que veis encima en el gráfico a la izquierda es el incremento en el PIB en cada una de las economías. Aquí dos comentarios. Uno, claramente la economía americana todavía es una de las líderes en tamaño junto con la Unión Europea, las dos alrededor de 15 trillones, como había comentado. Fijaros que la China es alrededor de 5, según la última cifra que vi, un tercio, y Japón, bueno, y Alemania por debajo, ¿no? En todo caso, son economías grandes, pero el crecimiento claramente viene en los países emergentes. En este caso, lo que sí que se ve, pareciera claro, es que habrá 3 países que liderarán el crecimiento económico en los próximos años, China, India en la próxima década, y Estados Unidos es claramente el tercero. De hecho, es el segundo visto como contribución al crecimiento respecto al PIB. Quizás 2 comentarios más. La economía ha sido, es curioso, el nivel de apertura de la economía americana en general es menor, por supuesto, al que tenemos en la Unión Europea. El detalle es que en la Unión Europea contabilizamos también las transferencias entre países de la Unión Europea, son estados diferentes. En Estados Unidos no contabilizamos entre estados, eso es una transferencia interna, ¿no? Este ajuste quizás sería, nos mostró esta película, pero hoy con cifras oficiales, la economía americana tiene un grado de apertura al mundo que es la mitad de la que tiene Europa. Pero yo diría probablemente mucho explicado también por cómo contabilizamos. En cualquier caso, las exportaciones y las exportaciones, en este caso respecto a España, como país de referencia, han incrementado en ambos lados. Esto es bueno, muestra una mayor interdependencia o una mayor conexión entre ambas economías, que por cierto también se refleja en el caso de Canadá y México, con México especialmente aguda, aunque partiendo de una base menor. Respecto a empresas, bajando un nivel quizás, las cifras nos muestran en principio que tenemos un gran número de exportadores regulares, aquellos que han mantenido exportaciones durante un tiempo de manera sostenida en este periodo 2008-2010, de empresas españolas en general,
Y aquí vemos alrededor de, hacia América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Lo que vemos es también, bueno, hay un gran número, yo diría 8.000 partiendo, pero también vemos que ha habido un decrecimiento en los últimos años respecto al número de exportadores, al menos en el caso de América del Norte en su conjunto y de Estados Unidos en particular, ¿no? Canadá más o menos estable. En todo caso, pese a que hay esta tasa de decrecimiento, sí que vemos que, por ejemplo, a finales de 2010, las empresas españolas tienen casi el 20% de sus activos en el exterior en países de América del Norte, lo que es el NAFTA, lo que es una contribución importante. Hace pocos años casi todo esto estaba concentrado en Europa y Latinoamérica. Estados Unidos cada vez va cogiendo mayor importancia. De hecho, digamos que la inversión española directa en el caso de en Estados Unidos son 42.000 millones de euros, es muchísimo, 42 billones, y en México, por cierto, México un país mucho más pequeño, en población 110 millones de habitantes más o menos, etcétera, están 24.000 millones de euros, es una inversión importante. Lo que vemos es que Canadá es donde se ha invertido relativamente menos, ¿no? Respecto al número de empresas con filiales, en Estados Unidos hay 404 empresas que tienen filiales allí, según la base de datos que tenemos en el OM, y el número de filiales son 7.782, casi una y media, casi dos filiales en Estados Unidos en promedio por empresa que está allí. Finalmente, termino con esta, quizás si la anterior nos daba una idea de dónde está, de la actividad que tenemos. Este gráfico lo que muestra, y es lo que me refería a la complejidad que tiene este país, es tenemos el crecimiento del PIB por estado, y este es el porcentaje de cambio real. Fijaros que el color azul muestra los que están en el quintil mayor, el 20% superior. Tradicionalmente, como siempre vemos, parte de las costas al menos, parte del Midwest al norte, donde tenemos industria pesada y otras actividades también, y Texas, por supuesto, como un estado, y Alaska, donde el petróleo juega un rol importante, ¿no es cierto?, los gas, energía en general. Un cuartil, el siguiente 20% que hemos también, Seattle, etcétera, bueno, Washington, el estado de Washington, algunas economías más al sur, las Carolinas y demás, que también han mostrado cierto dinamismo. Y luego yo me atrevería a resaltar las regiones que aparecen en marrón, claro o oscuro, que son los dos quintiles inferiores, el 40% que exhibe un menor crecimiento, ¿no? Otra vez aquí vemos esta diferencia, hay diferentes velocidades de crecimiento en las distintas áreas y estados, y quizás es más interesante cuando vemos Estados Unidos pensar en áreas concretas o en estados. Como referencia, la semana pasada uno de los dos grandes bancos españoles que hablan de sus inversiones allí, y ellos claramente decían que el mercado americano era simplemente demasiado grande y se enfocaba en una región concreta para medir su cuota de mercado, que tiene bastante más sentido, claro, del país, ¿no? El último comentario que haría es quizás el PIB en general en todas las regiones ha crecido en 2011, insisto, la economía se ha movido a un ritmo razonable, aunque también es cierto que se ha desacelerado esa tasa de crecimiento en el último periodo, y en todo caso sí que ha habido una región que ha destacado mucho, Texas en este caso, con un incremento del 3,3% que ha estado por encima de la media como una excepción notable. Yo lo dejaría aquí, es una explicación en general sobre el panorama macro que tenemos en Estados Unidos, y ahora pasaría la palabra para bajar niveles más cercanos a la empresa y a la experiencia empresarial.